Buenas noches, saludos tengan todas las personas que puedan ver esta transmisión, esta denuncia. Hoy, 19 de septiembre de 2022, denunciamos desesperadamente ante el mundo la campaña de coacción, de terror, por parte del régimen de La Habana hacia la sociedad cubana. Ahora mismo, mientras todos estamos en nuestras casas, mientras todos llevamos nuestra vida diaria, el régimen de La Habana ha coaccionado o encarcelado a todas las personas que de una manera u otra expresan su descontento en las redes sociales con la situación del país, política, económica, social, pero sobre todo a las personas que denuncian y piden libertad para los presos políticos, para las personas que dicen no al Código de Familia, que el próximo domingo será llevado a un referéndum donde el que hace el referéndum va a contar los votos. Bien, la información que llega desde Cuba es la siguiente. Activistas y no activistas, personas que comparten denuncias o hacen denuncias de 25 a 30 años son las sanciones a las que los están amenazando por compartir denuncias de otro de 5 a 10 años. Esto está sucediendo ahora mismo en Cuba. Y por supuesto no vamos a dar nombre para no buscarle problemas a las personas afectadas. Esto está sucediendo ahora mismo en Cuba, mientras el régimen de La Habana hace campañas políticas, hace actividades de todo tipo para promocionar el sí al nuevo Código de Familia, a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, a la UNICEF, organizaciones estas todas que destinan fondos para el desarrollo en Cuba, para combatir el hambre. No necesitamos dinero. Lo que necesitamos es que los organismos internacionales dejen de hacer oídos sordos. Hay un pueblo, el pueblo cubano, que no tiene ninguna herramienta legal para conseguir sus derechos. Si a esto le agregamos que Cuba es una pequeña isla, que la persona que se subleve, que proteste, que diga lo que diga, no tiene para dónde ir, convierte a Cuba en una isla cárcel. Y ahora mismo, el presidente de México, el gobierno actual de Estados Unidos, están en conversaciones y negociaciones con el régimen de La Habana y esperando determinados cambios. Por supuesto, esta tarea la ha tomado la seguridad del Estado coaccionando a las personas. A los presos políticos les voy a contar que le están haciendo actividades culturales y los están grabando para venderle eso al gobierno de John Biden. Señores, organismos internacionales, no es justo ni creíble que una sociedad vea solo propagandas para votar por determinada ley, que vea solo propaganda por el sí, propaganda de gobierno. Lo que ustedes no ven, lo que no ven los organismos internacionales, lo que no ven los gobiernos del mundo, es lo que se le está haciendo ahora a los cubanos. Y que los cubanos, por supuesto, tienen que simplemente callarse, no hablar. Porque las sanciones son de 25 a 30 años o de 5 a 10 por compartir denuncias.
Bajo estas circunstancias, hermanos, bajo estas circunstancias se está llevando a cabo un proceso para un código de familia que afecta definitivamente a la familia cubana. Y es una guerra que no se ve. Es una guerra fría por parte de la familia Castro contra el pueblo cubano. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo las instancias internacionales van a ser oídos sordos y van a estar tratando de repartirse el pastel que puede ser la reconstrucción de Cuba con la familia Castro dentro? Yo me pregunto, ¿no tienen los gobiernos del mundo suficientes pruebas al ver el mamotreto que tenemos los cubanos como constitución? ¿No tiene el mundo suficiente evidencia tras ver a la persona que dirige los destinos de Cuba sin que el pueblo cubano lo haya elegido dar una orden de combate, llamar a una guerra civil, hacer bates para atacar al pueblo? Eso está público. Ahora el régimen de La Habana está reuniendo evidencias para decir que lo que pasa en Cuba no es lo que se ve en las redes sociales. Lo que pasa en Cuba es peor de lo que se ve en las redes sociales. Y es indignante. Es indignante y causa pues tristeza ver que los que hablan del unilateralismo de Estados Unidos practican el unilateralismo salvaje contra un pueblo noble, contra un pueblo humilde, contra un pueblo que les dijo, les vamos a entregar todo el fruto de nuestro trabajo, porque ustedes nos van a dar salud, educación, vivienda, bienestar. Y esas promesas nunca llegaron. Esas promesas se aparentaron durante un tiempo cuando fuimos colonia de los soviéticos. Esas promesas parecía que iban a tener un nuevo resurgir tras la explotación del petróleo de Venezuela por el gobierno de Cuba. Pero como todo lo que toca el gobierno de Cuba se destruye, hoy Venezuela está en la misma o peor situación que nosotros los cubanos. A los venezolanos les queda la posibilidad de una alianza popular y sacar vía elecciones al régimen de Maduro, aunque ya sabemos que les roban las elecciones a los venezolanos. Pero por lo menos tienen una esperanza de que ellos pueden ir a votar y les roban las elecciones. Los cubanos no podemos votar. Los cubanos no queremos un código para la familia. Los cubanos no queremos que los dineros ganados en Cuba vayan a parar a cuentas de Gaesa en Panamá mientras Cuba se derrumba, mientras mueren niños por derrumbe, mientras mueren personas de dengue y de enfermedades prevenibles y en clínicas privadas se atienden a extranjeros en Cuba. Que haya una cola, una fila de niños cubanos esperando trasplantes de órganos que nunca llegan, mientras se le hacen trasplantes a altos precios a niños extranjeros. O sea, que el gobierno de Cuba trafica con los órganos de los niños cubanos que pierden la vida. ¿Qué más tiene que ver el mundo? Nosotros denunciamos como civiles, los gobiernos, las instancias internacionales tienen las verdaderas estadísticas, tienen la verdadera información. Nosotros solo lanzamos un grito desesperado al aire. Y cabe denunciar, es justo denunciar por nuestros hermanos secuestrados en Cuba, alrededor de 10 millones de cubanos. Y no podemos rendirnos, no podemos parar y decirle
a estos organismos internacionales que tratan de negociar con ese régimen criminal que gobierna nuestro país, que son responsables de la pérdida de vidas de mujeres, niños, jóvenes y ancianos. Son responsables ustedes también, porque ustedes hacen oídos sordos y negocian con ese régimen dictatorial, con esa mafia terrorista que gobierna nuestro país. Recuerden, el pueblo cubano, mis hermanos todos, que cuando la dictadura es ley, la insurrección es un derecho.